El niño de 6 años corría desesperadamente, su rostro pálido por el miedo. Sus grandes ojos redondos miraban constantemente hacia atrás, como si fuera perseguido por un fantasma. Un doloroso tropezón hizo que el niño cayera de bruces sobre la tierra fría. Desde la perspectiva de Tiago, justo detrás de los espinosos arbustos, 2 brillantes puntos dorados resplandecieron como brasas del infierno, acompañados por un gruñido que ahora estaba justo a su lado. La enorme y borrosa sombra del lobo comenzaba a hacerse visible, justo cuando la muerte parecía haber alcanzado los talones del niño. La puerta de madera de la cercana casa de adobe se abrió de golpe, arrojando un cálido haz de luz que cortaba la penumbra de la noche. La abuela Elena salió, con una calma inusual, sorprendentemente ágil para su cabello canoso. Llevaba un manto azul oscuro, salpicado de diminutos puntos brillantes como un fragmento del cielo nocturno, y debajo una túnica de un rosa desvaído. No sostenía armas, no lanzó ni un grito. Simplemente se quedó allí, firme como un muro invisible, protegiendo a su nieto, que temblaba en el suelo. Su mirada, bondadosa, pero con una determinación inquebrantable, miraba directamente a la oscuridad donde se escondía el lobo. El feroz gruñido cesó de repente, reemplazado por sonidos bajos y exploratorios. El lobo gigante salió completamente, antinaturalmente grande, su pelaje grisáceo erizado, colmillos y garras afilados bajo la tenue luz de la luna. Inclinó la cabeza, estudiando a la anciana que se atrevía a enfrentarlo. La abuela Elena no retrocedió ni un paso, solo levantó suavemente su mano delgada pero firme, la palma hacia la bestia como una silenciosa advertencia. El tenso enfrentamiento duró un instante, el espacio denso por la tensión. El lobo pareció percibir algo inusual en la quietud de la abuela Elena. Vaciló, soltó un último gruñido y se dio la vuelta bruscamente, desapareciendo en la noche tan rápido como había aparecido. Solo cuando la oscuridad engulló por completo la amenaza, la abuela Elena suspiró aliviada. Se apresuró a levantar a Tiago y abrazó con fuerza el pequeño cuerpo tembloroso. Dentro de la sencilla casa de adobe, el calor del fogón y la luz parpadeante de las velas en el pequeño altar a la Virgen de Guadalupe brindaban una frágil sensación de seguridad. A la mañana siguiente, las enormes huellas aún marcadas en la tierra húmeda eran un recordatorio de la pesadilla de la noche anterior. Pero lo que realmente preocupó a la abuela Elena fue un mechón de pelo gris plateado que quedó atrás. Cuando lo recogió bajo el sol de la mañana, en lugar de brillar con su color natural, el pelo se volvió extrañamente negro azabache, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. La abuela Elena frunció el ceño. Un escalofrío de reconocimiento recorrió su espalda. «No es de este mundo», susurró. «Este lobo no pertenece a este mundo». Los días siguientes se hundieron en la inquietud. El lobo ya no aparecía solo en la oscuridad de la noche. Merodeaba por los límites del pueblo, incluso a plena luz del día.
sus ojos dorados siempre fijos en la pequeña casa de la abuela y el nieto. Los aldeanos tenían miedo. Atrancaban puertas y ventanas. La abuela Elena no se quedó de brazos cruzados. Reforzó la cerca con las ramas más espinosas que pudo encontrar. Machacó hierbas de olor acre que los lobos comunes solían evitar y las esparció alrededor de la casa, como un círculo de protección invisible. Cada noche encendía velas, rezando en silencio ante el altar, la llama reflejando la determinación en su rostro curtido. Y entonces llegó la noche fatídica, trayendo consigo lluvia torrencial y relámpagos. Aprovechando el aullido del viento y la cortina blanca de lluvia, el lobo atacó. La improvisada cerca defensiva fue derribada. Se abalanzó sobre el patio, su rugido mezclándose con el estruendo de los truenos. La abuela Elena empujó a Tiago dentro de la casa, diciéndole que atrancara bien la puerta, y luego salió sola para enfrentar la furia de la oscuridad en medio del patio embarrado. La bestia cargó, enorme como una roca en movimiento, pero la abuela Elena no vaciló. Levantó una rama de rosas rojas que acababa de cortar apresuradamente del jardín, las gotas de lluvia en los pétalos brillando como rubíes. El lobo se detuvo increíblemente ante la frágil flor, como si una fuerza invisible que emanaba de la anciana y la rosa lo hiciera retroceder. Rugió de rabia, tratando de rodearla para atacar la puerta de la casa, donde Tiago espiaba aterrorizado por una rendija. Justo en el momento en que el lobo casi alcanzaba la puerta de madera, se oyó el grito aterrorizado de Tiago. La abuela Elena ya no se quedó quieta. Dio un paso adelante, su voz resonando en medio de la tormenta. No un grito, sino un sonido profundo y cálido, reverberando con autoridad mientras comenzaba a recitar una oración. Y ocurrió el milagro. Las estrellas, bordadas en su manto azul, comenzaron a brillar repentinamente, no con un resplandor cegador, sino emitiendo una luz dorada, cálida, suave, pero intensa. Un tenue halo envolvía su delgada figura. La rama de rosas en su mano también brilló intensamente como una antorcha sagrada. El lobo aulló lastimeramente, dolorido como si fuera quemado por esa luz sagrada. Retrocedió. Su pelaje gris plateado parecía purificado, volviéndose gradualmente etéreo, con una última mirada llena de miedo y rabia hacia la anciana resplandeciente. Dio media vuelta y se desvaneció en la lluvia y la densa oscuridad como si nunca hubiera existido. Cuando las primeras luces del alba atravesaron las nubes restantes, la lluvia había amainado. La abuela Elena abrió la puerta y Tiago salió corriendo, abrazándola con fuerza, las lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia que aún le mojaban las mejillas. El patio estaba devastado, pero los rosales parecían extrañamente lozanos, sus pétalos relucientes bajo el sol naciente. Abuela y nieto limpiaron en silencio. Tiago recogió una rosa
intacta y se la dio a su abuela. Ella sonrió, la aceptó y la prendió en su cabello canoso. Se sentaron en el porche, viendo salir el sol sobre las colinas distantes, tiñendo de oro el pobre campo. La abuela Elena abrazó a Tiago con fuerza, el manto azul aún cubriendo sus hombros, las estrellas ya sin su halo, pero brillando suavemente, como una promesa de protección eterna. Bajo el sol de la mañana, la imagen de la anciana y el niño apoyados el uno en el otro, emanaba una paz y una fuerza milagrosas, una afirmación de que la fe y el amor son el escudo más fuerte, capaces de repeler incluso las sombras más profundas. El amanecer que siguió a esa noche aterradora no trajo una paz completa. La cálida luz del sol de la mañana, que debería haber disipado todo mal, ahora exponía una verdad más preocupante. Por todo el pequeño patio, donde el lobo gigante se había enfurecido la noche anterior, la hierba no solo estaba aplastada, sino anormalmente marchita, volviéndose de un color marrón grisáceo en solo una noche, como si la vida hubiera sido drenada. Lo extraño era que los rosales rojos de la abuela Elena, las flores que se habían enfrentado directamente a la bestia, seguían erguidos con orgullo. Su vibrante color rojo parecía aún más intenso en medio de la decadencia circundante. Tiago fue el primero en notar el macabro contraste. Señaló, con voz temblorosa: «Abuela, mira, la hierba está toda muerta. Solo tus rosas siguen vivas». La abuela Elena se acercó, sus amables ojos entrecerrándose para observar. Se agachó, tocando suavemente la hierba seca que crujía bajo sus dedos. Tierra muerta. Una fría sensación de inquietud se deslizó dentro de ella. Justo en ese momento, desde los árboles lejanos, donde el lobo había desaparecido, una sombra pasó fugazmente, y los familiares puntos dorados brillaron por un instante antes de apagarse. Todavía estaba observando. La amenaza no se había ido, solo estaba esperando, y su presencia estaba contaminando la propia tierra. La noticia se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. La gente ya no solo temía al lobo, ahora comenzaban a mirar a la abuela Elena de manera diferente, una mezcla de asombro y recelo. Algunos susurraban que era una santa protegida. Otros insinuaban sigilosamente que ella misma había atraído al ser maligno al pueblo. A la abuela Elena no le importaban los rumores. Sabía que tenía que actuar. No podía quedarse sentada esperando el próximo ataque. Recordó las huellas de la noche anterior y el extraño cambio de color del pelo. Regresó al lugar exacto donde el lobo se había parado frente a ella. Excavó suavemente la capa superior de tierra con las manos. Debajo, la tierra ya no era del familiar color marrón fértil, sino que se había vuelto de un negro azabache, seca y sin vida. Pero al acercarse a las raíces de los rosales, la capa de tierra negra se adelgazaba, dando paso
a la tierra natural, como si la intensa vitalidad de las flores estuviera resistiendo la invasión de la energía maligna. Fue entonces cuando un viejo recuerdo brilló en la mente de la abuela Elena. La antigua historia que su abuela solía contar sobre el corazón de obsidiana. La leyenda decía que era una piedra sagrada, creada a partir de lava volcánica y lágrimas de los dioses, capaz de purificar todo mal, repeler fuerzas que no pertenecían a este mundo, y que estaba escondida en algún lugar de las viejas colinas que rodeaban el pueblo. La abuela Elena levantó la vista hacia las colinas distantes y brumosas. ¿Sería esa la clave? Una esperanza frágil, pero urgente, surgió. Tenía que encontrar el corazón de obsidiana. Sin poder demorarse, la abuela Elena decidió partir. Preparó un poco de agua, tortillas de maíz secas, y no olvidó llevar algunas rosas rojas prendidas en su chal. Tiago insistió en ir con ella, sus ojos brillando con una determinación infantil en lugar del miedo habitual. La abuela Elena dudó, pero luego asintió. Sabía que la agilidad y el conocimiento del terreno del niño podrían ser útiles. Abuela y nieto comenzaron su viaje hacia las colinas desiertas, donde los aldeanos rara vez se aventuraban. El camino se volvía cada vez más empinado y traicionero. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo aullidos fantasmales que resonaban desde algún lugar, como si el lobo siguiera cada uno de sus pasos. Pequeñas rocas rodaban inesperadamente desde la ladera, casi golpeándolos. Ilusiones fugaces aparecían y desaparecían por el rabillo del ojo. La imagen del lobo escondido detrás de las rocas, susurros llamando a Tiago por su nombre en el viento. El ritmo de la búsqueda se aceleró, tenso. La abuela Elena se guió por las vagas pistas de la leyenda y su intuición, abriéndose camino a través de estrechos desfiladeros y arbustos espinosos. Tiago, aunque asustado, intentaba mantenerse firme. Sus agudos ojos a veces descubrían pequeños senderos o señales que la abuela Elena había pasado por alto. Tenían que encontrarla antes de que cayera la noche, antes de que el lobo decidiera atacar de nuevo. Finalmente, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, la encontraron. Una pequeña cueva, casi completamente oculta por enredaderas y raíces de árboles antiguos. La entrada de la cueva con la forma de un rostro llorando. Dentro, la cueva estaba oscura y húmeda, pero justo en el centro, sobre un pedestal de roca natural, había un objeto negro azabache, brillando místicamente bajo el débil rayo de luz que se filtraba por las hojas, el corazón de obsidiana. Pero no estaban solos. Justo cuando la abuela Elena se acercaba al pedestal, un rugido ensordecedor resonó desde la entrada de la cueva. La enorme sombra del lobo gris apareció, bloqueando la salida. Esta vez parecía aún más grande y feroz que antes, sus ojos dorados ardiendo de odio y codicia. La batalla final
había llegado, justo en el lugar donde se guardaba la reliquia sagrada. La abuela Elena empujó a Tiago detrás de ella, con una mano agarrando la rama de rosas y la otra extendida hacia el corazón de obsidiana. El lobo cargó, rápido como un viento negro. La abuela Elena levantó la rama de rosas, pero esta vez la luz de las flores pareció más débil. El lobo solo se detuvo por un instante antes de continuar su ataque. Su poder maligno parecía haberse fortalecido. La lucha se desarrolló ferozmente en el estrecho espacio de la cueva. Justo cuando la abuela Elena estaba casi agotada, Tiago gritó: «¡Abuela! ¡Esa no es!». Señaló un pequeño nicho en la roca escondido detrás del altar, donde había otra piedra de obsidiana, más pequeña, sin brillo, pero de un negro puro, y que emanaba una sensación antigua y poderosa, mucho más fuerte que la piedra del pedestal. La piedra del pedestal era solo un señuelo. La abuela Elena lo entendió al instante. Usó todas sus fuerzas para hacer retroceder al lobo por un momento. Se lanzó hacia el nicho y agarró la verdadera obsidiana. En el instante en que los dedos de la abuela Elena tocaron el corazón de obsidiana, una corriente de energía fría, pero poderosa, recorrió su cuerpo. La piedra de obsidiana en su mano no solo repelía al lobo con luz pura, como había pensado. Comenzó a vibrar y su superficie negra y pulida no reflejaba la luz, sino que mostraba imágenes borrosas y arremolinadas como una pesadilla. La abuela Elena vio con horror dentro de la piedra no la destrucción, sino una historia trágica, la imagen de un antiguo guerrero indígena, maldito, su espíritu atado a la forma de un lobo gigante, por una entidad de magia oscura aún más terrible. El lobo frente a ella no era la encarnación del mal puro, sino una víctima, un espíritu aprisionado en una furia interminable. Al mismo tiempo, sintió otra presencia, una sombra aún más oscura, atraída por la confrontación y el poder recién despertado de la obsidiana. El corazón no era solo un arma contra el lobo, era también una llave, una advertencia de un peligro mayor que se revelaba lentamente. El lobo frente a ella aulló, pero esta vez no solo con ferocidad, sino también con un atisbo de dolor y desesperación al mirar la piedra. La batalla no había terminado. Acababa de entrar en un nuevo capítulo, mucho más complejo y peligroso. La cueva tembló violentamente en cuanto la verdad sobre el espíritu aprisionado del antiguo guerrero apareció en el corazón de obsidiana. Escombros caían del techo de la cueva, el suelo bajo los pies de la abuela Elena, y Tiago vibraba intensamente. El lobo gigante, lobo gris, ya no cargaba ciegamente contra ella. En cambio, retrocedió, sus ojos dorados ahora reflejando un dolor extremo, mientras las imágenes de la piedra golpeaban su mente maldita. Aulló largamente.
lastimeramente, un sonido que contenía siglos de sufrimiento reprimido. Pero el peligro no había pasado. La oscuridad en la cueva pareció espesarse. Los rincones ocultos se volvieron más profundos, y una corriente de aire helado, aún más aterradora que el aliento del lobo, comenzó a filtrarse por el espacio. La sombra más oscura, la que había maldecido al guerrero, estaba percibiendo el despertar de la piedra y la agitación en el alma de su prisionero. Estaba llegando. La abuela Helena apretó el corazón de obsidiana, sintiendo su pulso débil, pero firme. Se dio cuenta de inmediato. Esta piedra no era simplemente un arma de destrucción. Era un espejo que reflejaba la verdad, una llave capaz de abrir puertas selladas. El lobo frente a ella no era el enemigo principal, sino una víctima que luchaba desesperadamente. Y quizás también era el guardián involuntario contra aquello que lo había creado. Una idea audaz surgió en su mente. En lugar de usar el poder de la piedra para atacar al lobo, intentó hacer lo contrario. Concentró sus pensamientos no en la destrucción, sino en la compasión, en la imagen del guerrero libre antes de ser maldecido, en el anhelo de liberación. Dirigió la piedra hacia Lobo Gris, no como una amenaza, sino como una ofrenda silenciosa, una promesa de salvación, una luz suave, no dorada y brillante como el halo de su manto, sino de un azul profundo y tranquilo como un lago nocturno. Comenzó a emanar de la piedra, envolviendo al lobo. Pero este acto de compasión fue como una provocación para esa fuerza oscura. Inmediatamente, las sombras en la cueva se congregaron en formas horribles. Sombras alargadas como tentáculos se extendieron desde las paredes, lanzándose hacia la abuela Helena, Tiago, y también hacia el lobo. No solo querían arrebatar la piedra, sino también extinguir la recién encendida chispa de esperanza de liberación. La cueva se convirtió en un campo de batalla caótico. La abuela Helena tuvo que usar parte de la energía de la piedra para crear un frágil escudo de luz que protegiera a Tiago, mientras mantenía el flujo de energía azul que calmaba el espíritu guerrero dentro del lobo y repelía los ataques de los tentáculos de sombra. Lobo Gris rugió, dividido entre el dolor de la maldición, la tentación de la liberación y el instinto de defenderse de los tentáculos que lo envolvían. La lucha se volvió desesperada. Justo cuando el escudo de luz de la abuela Helena casi se rompía, concentró toda su mente en la piedra, no para atacar, sino para tirar con fuerza del espíritu guerrero, para liberarlo del agarre de la oscuridad. Por un breve instante, una figura fantasmal, vestida con atuendo de guerrero antiguo, emergió fugazmente del cuerpo del lobo, su huesuda mano extendida hacia la abuela Helena y la piedra con suprema súplica. Pero en una fracción de segundo, los tentáculos de sombra se apretaron más,
tirando del espíritu hacia atrás, hundiéndolo de nuevo en la forma del lobo. Lobo Gris aulló con un dolor más agudo que nunca, y la cueva comenzó a derrumbarse de verdad. El peligro había subido a un nuevo nivel. No solo era supervivencia, sino una carrera contra el tiempo para rescatar un alma antes que fuera completamente devorada por la oscuridad, y evitar que esa maldad se apoderara tanto del poder del alma como de la piedra sagrada. La cueva tembló violentamente. Rocas caían del techo como lluvia. Sin tiempo para pensar, la abuela Elena agarró la mano de Tiago, el corazón de obsidiana aún emitiendo una luz azul débil, pero constante. ¡Corre, hijo!, gritó, tirando del niño para sacarlo de la entrada de la cueva, que se derrumbaba. Extrañamente, el lobo gris, aunque claramente dolorido y debilitado tras la lucha interna, también salió tambaleándose tras ellos. No atacó, solo se quedó a cierta distancia, jadeando, sus ojos dorados mirando a la abuela Elena con una complejidad indescriptible, miedo, dolor y, quizás, un destello de reconocimiento. Acababan de escapar de la muerte por poco, cuando toda la entrada de la cueva se derrumbó detrás de ellos, levantando una nube de polvo. Ahora, estaban en medio de las colinas desiertas mientras la noche comenzaba a caer, fría y llena de peligros invisibles. La abuela Elena miró la piedra en su mano, sintiendo la clara conexión entre ella, el espíritu guerrero dentro del lobo y la sombra oscura que acababa de atacarlos. La piedra era ahora como un faro, atrayendo tanto al bien como al mal. Quedarse allí era un suicidio. Esa fuerza oscura, aunque temporalmente repelida, seguramente regresaría, y la próxima vez sería aún más fuerte. La única opción era regresar al pueblo. Al menos allí había fuego, muros, gente. Pero la idea la hizo dudar. Los aldeanos ya temían al lobo. Ahora, si regresaba, no solo con la misteriosa piedra, sino también con el monstruo, siguiéndola dócilmente, ¿cómo reaccionarían? ¿Creerían la historia del espíritu maldito y la fuerza oscura aún más aterradora? ¿O el miedo se convertiría en furia, dirigida contra ella misma y su nieto? Era una apuesta peligrosa, pero no tenían otra opción. El viaje de regreso fue aún más tenso que la ida. La abuela Elena iba delante, sin soltar la piedra, observando constantemente a su alrededor. Tiago la seguía de cerca, tratando de reprimir el miedo. Lobo Gris los seguía dócilmente a distancia segura, gruñendo ocasionalmente a las sombras danzantes que solo él y la abuela Elena parecían percibir. El viento aullaba entre las rocas como susurros fantasmales. Finalmente, las luces parpadeantes del pueblo aparecieron al frente, pero la esperanza, apenas nacida, fue sofocada por gritos furiosos. ¡Ha vuelto! ¡La vieja y el niño! ¡Miren! Incluso trae al monstruo con ella. Los aldeanos, armados con antorchas, azadas, palas y cualquier cosa que pudiera servir
como arma, se habían reunido en las afueras del pueblo, bloqueándoles el paso. El miedo se había convertido en hostilidad. La luz parpadeante de las antorchas iluminaba rostros distorsionados por la ira y el fanatismo. Ya no veían a la amable abuela Helena, solo a una bruja que había traído la desgracia al pueblo. La multitud comenzó a avanzar, los gritos cada vez más fuertes. Justo cuando el círculo de aldeanos estaba a punto de cerrarse sobre la abuela y el nieto, ocurrió algo que nadie esperaba. El lobo gris, en lugar de huir o atacar a los aldeanos, dio un paso adelante inesperadamente. Se interpuso entre la abuela Helena, Tiago y la multitud enfurecida. Su enorme figura bajo la luz de las antorchas parecía aún más aterradora. No enseñó los colmillos ni rugió salvajemente, sino que bajó la cabeza, revelando sus ojos dorados ardientes, y emitió un gruñido bajo y poderoso, no dirigido a la abuela Helena, sino a los propios aldeanos que avanzaban. La multitud se detuvo, atónita y aterrorizada. «¡El monstruo protege a la bruja!», gritó alguien. El caos y la locura aumentaron. La abuela Helena se dio cuenta de que la situación era aún más peligrosa que antes. El miedo de los aldeanos podría provocar que el lobo atacara de verdad. O peor aún, este mismo caos y energía negativa se convertirían en un festín suntuoso, invitando a la fuerza oscura a regresar. Estaba atrapada entre dos fuegos, la furia de los aldeanos y la bestia maldita que acababa de empezar a mostrar una extraña lealtad. La atmósfera era tan densa que casi se podía cortar. Los aldeanos se quedaron mudos ante el acto protector del lobo gris. El lobo permaneció allí, gruñendo una advertencia, sus ojos dorados, barriendo a la multitud desconcertada. La abuela Helena estaba detrás, aún apretando el corazón de obsidiana que vibraba silenciosamente, sintiendo claramente la presencia de la fuerza oscura acechando justo detrás de la multitud. Aún no se había mostrado, pero los inusuales vientos fríos, los susurros de origen desconocido que se colaban en los oídos de los aldeanos y el extraño parpadeo de las antorchas eran señales inconfundibles. Estaba esperando, disfrutando del miedo y la división que crecían. La abuela Helena sabía que las palabras eran inútiles en ese momento. El miedo había cegado a los aldeanos. Necesitaba mostrarles la verdad, o al menos una parte de ella. Respirando hondo, levantó el corazón de obsidiana. Esta vez, no intentó crear una luz protectora o calmante, sino que concentró toda su voluntad, despertando el poder latente de la piedra para reflejar lo que había visto en la cueva. No podía crear una pantalla grande para todos, pero podía dirigir las imágenes borrosas, las emociones dolorosas del espíritu guerrero aprisionado, la existencia de la verdadera fuerza oscura hacia las mentes de los que estaban más cerca, aquellos
cuyos corazones no estaban completamente cegados por el miedo. No era una orden, sino una invitación a la empatía. Varios de los que estaban más cerca, en la multitud, se detuvieron. Sus expresiones de ira se transformaron en confusión. Luego, en horror a medida que fragmentos de la verdad tocaban su conciencia. El anciano del pueblo, un hombre de pelo cano y aspecto severo, que estaba en primera fila, miró a la abuela Elena y luego al lobo con ojos llenos de duda. Su mano que sostenía el bastón temblaba. La división comenzaba a aparecer en la multitud, pero ese mismo momento de vacilación fue la oportunidad para la fuerza oscura. No podía esperar más. Las sombras detrás de la multitud comenzaron a espesarse, formando tentáculos etéreos pero llenos de malicia, extendiéndose hacia los aldeanos, agitando su miedo latente hasta convertirlo en pánico total. Se oyeron gritos agudos. Algunos de los más débiles dieron media vuelta y huyeron, creando el caos. La oscuridad no atacó directamente a los aldeanos. Su objetivo principal seguían siendo la abuela Elena y el corazón de obsidiana, junto con el espíritu guerrero que quería controlar por completo. Los tentáculos de sombra se lanzaron hacia ella y el lobo gris, rugió furiosamente, su instinto guerrero despertando, y se volvió para luchar contra las sombras que intentaban envolverlo. La abuela Elena tenía que mantener la proyección de la verdad para los aldeanos, usar la piedra para crear un círculo de luz azul que la protegiera a ella, a Tiago y a los aldeanos vacilantes a su alrededor, y al mismo tiempo intentar enviar energía para ayudar al espíritu guerrero dentro del lobo gris. En medio del caos, Tiago, que ya no se escondía detrás de su abuela, recogió una de las rosas rojas que la abuela Elena había dejado caer y la levantó como un símbolo de fe infantil. La luz de la piedra pareció fortalecerse ligeramente. La batalla se libraba en múltiples frentes. La lucha física entre el lobo gris y los tentáculos de sombra. La lucha espiritual de la abuela Elena por mantener el escudo y la fe. Y la lucha interna de los aldeanos entre el miedo instintivo y la verdad recién revelada. La abuela Elena se dio cuenta de que usar solo el poder de la piedra para confrontar directamente a esta fuerza oscura no era suficiente. Incluso podría dañar permanentemente al espíritu guerrero. Necesitaba más que el poder de la piedra. Necesitaba el poder de la fe, de la unidad. Volviéndose hacia los aldeanos asustados, pero que comenzaban a mirarla de otra manera, habló. Su voz no era fuerte, pero resonó claramente entre el aullido del viento y los rugidos. Ayúdennos. Levantó el corazón de obsidiana hacia el frente, no como un arma, sino como una llamada. El verdadero enemigo no es este lobo, es la sombra, la oscuridad que quiere devorarnos a todos. Necesitamos fe, no miedo. Unámonos. No les pedía que lucharan con la fuerza física,
sino con su propia fe y voluntad, concentrándose en la piedra como punto de apoyo. La batalla ya no era solo de la abuela Helena y Lobo Gris, se había convertido en una lucha por la supervivencia de todo el pueblo, que requería una alianza impensable entre la anciana con aire de santa, la bestia maldita, y los aldeanos comunes que se enfrentaban al mayor miedo de sus vidas. ¿Podrían dejar de lado sus prejuicios para unirse? ¿O el miedo triunfaría, empujándolos a todos a los brazos de la oscuridad? La decisión estaba en sus manos.